Un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas de la devoción a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a este apostolado cuya finalidad es escuchar el llamado de Dios a través de este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado y en el cual nosotros pretendemos todos los días seguir creciendo, seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Antes de comenzar hablándoles un poquito de este don del entendimiento, quisiera animarlos y quisiera también darles un mensaje de esperanza frente a tantas circunstancias que estamos viviendo, y especialmente en nuestra realidad colombiana. Hoy más que nunca necesitamos afianzar y crecer en nuestra espiritualidad, crecer cada día más en esa dimensión tan maravillosa que el Señor nos ha dado, y seguramente sin ella nuestra vida terminaría convirtiéndose en un fracaso total. Gracias a que el Señor nos ha proporcionado a nosotros como seres humanos el don el don espiritual, esta dimensión espiritual tan maravillosa, podemos nosotros encontrar allí un aliciente y una fortaleza para todo lo demás que tenemos que vivir en nuestras vidas. Sabemos que este tiempo es muy importante para el apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo en el cual nos preparamos para esta celebración de la brisa del segundo Pentecostés. Y qué bueno que nosotros podamos todos los días enriquecernos a través de la acción del Espíritu Santo. Vuelvo y lo repito, para tratar de fortalecer esa dimensión espiritual que el Señor nos ha concedido. El don del entendimiento es el don del Espíritu Santo que nos capacita para comprender los misterios y doctrinas de nuestra santa religión. Si Dios proyecta conducir a un alma a la santidad, Él le da una luz interior y un profundo discernimiento de los divinos misterios, por lo que está animada a servirle más perfectamente. La luz es el don de entendimiento, a través del cual personas sencillas a menudo tienen un profundo conocimiento de grandes misterios, por ejemplo, de la Santísima Trinidad y la Encarnación, sobrepasando el entendimiento natural de hombres muy estudiosos, pero menos devotos. Cuando nosotros entramos en la dimensión espiritual, no se nos pide mayor requisito, sino simplemente abrirnos a la acción del Señor. Recordemos que los primeros discípulos de Jesús eran hombres y mujeres con una sencillez de vida, algunos sin unas capacidades tal vez intelectuales desarrolladas, como lo hacían de pronto los hijos de los letrados y de aquellos hombres encargados de la administración del culto y de la ley en la época de Jesús. Pero para poder entender y comprender el misterio divino, no era necesario tener esas capacidades, simplemente tener un corazón humilde y sencillo como estos hombres lo tuvieron, para poder tener ese pleno conocimiento del misterio de Dios. Eso es algo que se nos habla como introducción en este día del don del entendimiento. Si tú tienes esa capacidad de ser humilde y de ser sencillo, podrás entender y comprender el misterio divino. A veces nosotros nos preocupamos cuando escuchamos que tal vez personas no doctas o llenas de cualidades intelectuales tienen dones o Dios les permite desarrollar estos dones. A veces nos preocupamos por eso, pero no es así. Dios siempre lo que mira es el corazón humilde y sencillo del ser humano, mediante el cual Él quiere sembrar esas enseñanzas y poder dar esos frutos. Eso me recuerda
Por ejemplo, las apariciones de la Santísima Virgen María. En alguna de ellas siempre ha sido a personas muy sencillas, a los niños pastores allí en Cova de Iría, en Fátima, en Portugal, niños inocentes, niños de una escuela rural que de pronto no tenía las capacidades intelectuales de muchos, la Santísima Virgen María se manifiesta a ellos. Recordemos también aquí en América, cuando en el siglo XV la Santísima Virgen María se manifestó en el Cerro del Tepeyat a un humilde indígena, a Juan Diego, un jovencito que de pronto no tenía las capacidades intelectuales para poder entender ese misterio que él estaba presenciando. Ella se le manifiesta a él. Y seguramente en muchas más momentos de la historia hemos encontrado testimonios como esos. Por eso, aunque nosotros no tengamos todas las capacidades intelectuales, porque muchas personas a veces dicen, es que yo cómo puedo profundizar en la vida espiritual si yo ni siquiera he estudiado, he ido a una escuela, he ido a un colegio, he ido a una universidad. No se necesita tantos conocimientos de ese nivel. Dios lo que necesita es un corazón humilde, sencillo, donde Él siembra esa palabra y donde espera dar frutos maravillosos y grandes. Ese es el don del entendimiento. Ustedes recordarán que cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús allí, en ese cenáculo de oración en el que ellos se encontraban, se les abre el entendimiento, dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar también ahora la referencia que hace las Sagradas Escrituras frente a este don tan maravilloso del Espíritu Santo, el don del entendimiento. Seguramente ustedes tienen allí a la mano las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a buscar en el libro sagrado, en el libro de Colosenses, segundo libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 10, lo que nos habla la palabra de Dios. Dice, puesto que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, compórtense ahora de manera consecuente, que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes. Manténganse firmes en la fe según lo que aprendieron y vivan en incesante acción de gracias. Estén alerta, no sea que alguien los engañe con especulaciones filosóficas o estériles, disquisiciones que se apoyan en las tradiciones humanas o en potencias cósmicas, en lugar de en Cristo Jesús, en cuya humanidad habita toda la plenitud de la divinidad y en el que como cabeza de todo principado y de toda potestad, ustedes han alcanzado la plenitud. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Plenitud de vida en Cristo. Allí se nos hace una advertencia donde se nos pide que nosotros no nos dejemos llevar de ideologías, de falsas ideas que de pronto encontramos en nuestra sociedad, sino que nos dejemos llevar por las enseñanzas de Jesús, quien es la plenitud de la divinidad. Hemos nosotros muchas veces contemplado en nuestra historia moderna unos sincretismos, es decir, unas mezclas entre lo religioso y lo que no es religioso, entre lo que es realmente de Dios y lo que no es de Dios. Hemos sido víctimas muchas veces de la nueva era y de muchas especulaciones alrededor del mensaje de Jesús. Qué importante, queridos hermanos, ser fieles a las enseñanzas de Jesús. Qué importante pedirle al Espíritu Santo este don tan maravilloso del entendimiento. No podemos nosotros desviarnos del camino que nos ha presentado el Señor, de falsas ideologías, de falsos movimientos,
cuyas pretensiones simplemente tienen un beneficio personal para quien las ha creado y no el bien común, que es el deseo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Miremos ahora en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 21 al 26, que nos dice: el que acepta mis mandamientos y los cumple es el que me ama de verdad, y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿cuál es la razón de manifestarte solo a nosotros y no a los que son del mundo? Jesús le contestó: el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Por el contrario, el que no me ama no se mantiene fiel a mi mensaje. Y este mensaje que les transmito a ustedes no es mío, es del Padre que me envió. Les he dicho todo esto durante el tiempo de mi permanencia entre ustedes. Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuánto yo les he enseñado, y él se lo explicará todo. San Juan nos recuerda nuevamente esa unión profunda que había entre Jesús y el Padre, que hay entre Jesús y el Padre. Todo lo que Jesús dijo y enseñó se lo ha revelado el Padre, y el Padre nos lo ha revelado a todos y cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y el amor del que habla Jesús es el Espíritu Santo. El amor del que habla nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual Él se une al Padre, es el amor del Espíritu Santo que se nos da, para que nosotros, llenos de ese Espíritu Santo, logremos amar a Jesús y logremos amar al Padre. Ese puente entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, que se llama amor. El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. El seguimiento de Jesús, queridos hermanos, es el amor. Y en ese amor profundo que tenemos hacia Jesús y hacia sus enseñanzas, somos fieles a Él, para no equivocarnos, para no desviarnos de las enseñanzas de nuestro Señor, para no desviarnos del camino, para ser fieles a Jesús. Según el libro de la brisa del segundo Pentecostés, nos da unas pautas sobre estas lecturas que acabamos de escuchar, y nos dice lo siguiente: por el don del conocimiento y del consejo, el alma, entregada a la acción del Espíritu Santo, juzga todas las cosas creadas como el mismo Jesús. El hombre Dios las juzga, es decir, a la manera de Dios. Allí tenemos el completo desarrollo del espíritu de fe acerca de las cosas de este mundo. En muchas ocasiones Jesús le habla a sus discípulos, y tener esto muy claro: cuando Jesús le habla a sus discípulos, allí nosotros nos sentimos también convocados. Es decir, Jesús envía ese mensaje para nosotros a través de sus discípulos. ¿Y qué nos dice Jesús? Que nosotros obviamente vivimos en el mundo. ¿Y qué es el mundo? No pensemos que el mundo son las cosas simplemente naturales, las montañas, los ríos. No, eso hace parte de la naturaleza, de la obra creada de Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo es la mundaneidad, todo lo que se aleja del pensamiento espiritual, todo lo que muchas veces nos hace caer en la superficialidad de la vida y en la materialidad de la vida. Jesús fue tentado precisamente alrededor de esas opciones del mundo. ¿Cuáles son esas tentaciones?
carne, poder, todo lo que tenga que ver con ambición, son cosas del mundo. Es decir, pensar desde lo mundano, desde lo simplemente superficial y banal de la vida. Obviamente nosotros tenemos que vivir en medio de eso, pero tenemos que tener una actitud, un pensamiento totalmente distinto a ese. Cuando nosotros crecemos en la vida espiritual, nuestro deseo, ¿cuál debe ser, queridos hermanos? Debe ser el de buscar la salvación. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Muchas veces nos podemos preguntar por eso. Y seguramente a través del don del entendimiento lo lograremos descifrar. Muchas personas creen que estar en el mundo es para hacer riquezas, para tener poder, para llenarse de lujos, para satisfacer únicamente los deseos de la carne, como si ese fuera el fin del ser humano. El fin último del ser humano es la salvación. El fin último del ser humano es alcanzar la salvación, y hacia allá nosotros tenemos que apuntar, y todo lo que nosotros hacemos debe llevarnos a esa finalidad. No quedarnos desde el pensamiento mundano como nos habla este don tan maravilloso del entendimiento. Entendamos la realidad, las cosas que pasan y las circunstancias del mundo desde el objetivo principal de Dios, el deseo de nuestra salvación. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros podamos tener una vida tranquila aquí en este planeta, en esta tierra donde el Señor nos ha puesto. Pero nuestros pensamientos tienen que ser unos pensamientos mucho más grandes, no simplemente desde la mundanidad. Muchas de las cosas que afronta nuestra sociedad, muchos de los problemas que se viven dentro de nuestra sociedad, es por eso mismo. Si el hombre pensara, y si nosotros pensáramos que nuestro objetivo es la salvación, estaríamos llamados plenamente a amar, a servir a los demás. Jesús caminó y dio pasos por este mundo. Caminó por valles, caminó por desiertos, anduvo por el mar también con sus discípulos, conoció las problemáticas de las diferentes familias y diferentes pueblos que el Señor visitó en esa gran Palestina de su época. Tuvo que afrontar circunstancias sociales muy graves, porque todo ese territorio estaba sometido por el Imperio Romano y los judíos vivían allí humillados en su propia tierra. Pero Jesús no solamente estaba para ayudar y servir a aquellas personas que lo necesitaban, sino estaba buscando que el ser humano encontrara una motivación mucho más profunda dentro de su ser, que la transformación del ser humano viniera desde adentro, no desde afuera. En estos días en que en nuestro territorio colombiano nos hemos tenido que enfrentar a toda una serie de manifestaciones, y muchas personas desean buscar un cambio social, es decir, un cambio exterior, debemos más bien pensar en nuestro cambio interior. Desde adentro es donde empieza a transformarse una sociedad, no desde afuera. Desde nuestro interior empiezo yo a cambiar mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con la otra persona, para ser más tolerante, para tener ese carácter de empatía con el otro y colocarme en los zapatos de la otra persona. Ser una persona que sea capaz de ir avanzando y no quedarse bajo el recuerdo, a veces mancillado de sus faltas, de sus pecados, de sus errores, sino de avanzar, de ir hacia adelante, de no quedarse esclavo bajo el pecado, del odio, del rencor, del resentimiento, de los deseos de venganza que muchas veces se acrecienta en nuestro corazón. Queridos hermanos, si no hay un cambio interior, jamás habrá un cambio exterior. Nuestros cambios empiezan por nosotros mismos. Allí en nuestro entorno familiar, ¿cuántas veces nosotros hemos parado un poco y hemos hecho un par en nuestras vidas para detenernos a pensar cuáles son los problemas que están afectando nuestro núcleo familiar? Hay padres que no hablan con sus hijos.
Hay hijos que odian terriblemente a sus padres. Hay hermanos que no se hablan. Incluso dentro de nuestro mismo apostolado, seguramente habrán personas que estarán viviendo esta clase de circunstancias. Y a veces creemos que los cambios externos son los que satisfacen la vida del ser humano. Si no hay un cambio interior, lo demás jamás cambiará, jamás mejorará. Esto me hace a mí entender lo que realmente está pasando afuera, cuando yo estoy viviendo dentro de mí una guerra de confrontaciones internas, de no haber superado mi pasado, de un pasado que me arrastra al recuerdo, al sinsentido, a la sensación, inclusive muchas veces de pensar de que la vida mía ya no tiene sentido. El entendimiento, este don tan maravilloso del Espíritu Santo, nos ayuda a comprender nuestra propia realidad, pero no se trata solamente de comprenderla, sino de sanarla. No se trata solamente de sanarla, sino de recomponerla al estilo de Jesús, con las enseñanzas del Maestro, con el bálsamo del Espíritu Santo, con el amor maternal de la Santísima Virgen María. Y esto lo hacemos a través de la oración. Muchas de las cosas que suceden también es por falta de oración. ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta tener esos momentos de silencio interior, de hacer un retiro? A veces, en muchas ocasiones, yo les digo a las personas que conozco o a las personas de mi parroquia, que muchas personas a veces se les invita a un retiro y parece como si eso no motivara nada o no motivara el deseo de hacerlo, porque vivimos preferiblemente en el mundo, vuelvo y lo repito, pensando desde el mundo. Entonces es más fácil irnos a un paseo porque me trae más satisfacciones que un retiro. Y a veces la primera excusa que nosotros ponemos es: no tengo plata, no hay dinero. Pero seguramente para una fiesta o para alguna otra actividad de índole externo y mundano sí lo hay. Y así es como nuestro mundo vive, y ojalá nosotros, si en algún momento lo hemos hecho, lo estamos haciendo, lo evaluemos. Este esfuerzo que se hace, y seguramente este esfuerzo del apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tiene esa finalidad: llevarnos a la vida eterna, llevarnos a Dios, llevarnos al Señor, y que nosotros podamos vivir en el mundo sin ser del mundo, sin estar en una cadena constante con el mundo, en una aferrante relación con el mundo. El desprendimiento de todo eso es el que nos ayudará a encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia. Santa Teresa de Ávila escribe en su autobiografía en el capítulo 27 lo siguiente: Dios pone en lo más íntimo del alma lo que Él quiere hacer conocer. Se asemeja al caso de una persona que se encuentra poseyendo una ciencia, aunque nunca hubiera aprendido a leer, nunca hubiera recibido ninguna instrucción, nunca hubiera estudiado nada, y es incapaz de decir de dónde vino. Esa ciencia o conocimiento, porque nunca se molestó en aprender el alfabeto, el alma enseguida, en un momento, ha llegado a ser erudita. El misterio de la Santísima Trinidad y otras sublimes doctrinas se han vuelto claras para esa persona y está preparada para discutir sobre tales materias con cualquier teólogo y defender la verdad de esas sublimes realidades. La persona misma está perfectamente atónita por lo que ha llegado a conocer. Esto que nos habla Santa Teresa es lo mismo que le sucede a los discípulos de Jesús. Ellos nunca se imaginaron tener toda una serie de dones que Jesús les ha heredado. Nunca se imaginaron tener esa capacidad de sanar a un enfermo,
nunca pensaron de pronto en hablar en otras lenguas e ir a anunciar el reino de Dios. Pero todo eso lograron hacerlo gracias a la apertura de la acción del Espíritu Santo. Lograron entender muchas cosas gracias a la acción del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, hay unas pautas importantes que nos están invitando a que nosotros lo sigamos, no como un manual de exigencia espiritual, sino como un consejo, que es otro de los muchos dones también del Espíritu Santo. El consejo de silenciarnos muchas veces, de mirar no hacia afuera, sino mirar hacia adentro, de sanar, de tener esa capacidad abierta a la acción del Espíritu Santo y decirle a Él que habite en cada uno de nosotros, para que podamos comprender estas cosas y sin lugar a dudas, igual que los discípulos de Jesús, lograremos hacer lo que nunca nos imaginamos hacer. Si hay alguien que tenga la capacidad de transformar su propia realidad, su entorno y todo lo que hay a su alrededor, es el ser humano. Es el ser humano con todas esas capacidades infinitas que el Señor nos ha dado. Pidamos al Espíritu Santo, queridos hermanos, para que seamos dóciles. Y como decíamos al comienzo, no se necesita grandes conocimientos de teología, de filosofía, inclusive de Sagrada Escritura, para comprender el misterio divino. Simplemente abrirnos a esa acción infinita del Espíritu Santo. Desde mi experiencia como misionero, de la preciosa sangre en diferentes lugares donde el Señor me ha permitido llegar, siempre me ha ayudado a crecer y a fortalecer mi fe, el poder compartir con personas de una humildad profunda, en unas condiciones a veces difíciles en su entorno de vivienda o en su entorno social, pero con un amor profundo a Dios y con una sencillez. Y muchas veces estas personas hablan de Dios a veces mucho mejor que uno, que de pronto pasó por un seminario o por universidad o ha tenido un bagaje en la educación y en la formación. Dios habla a través del corazón humilde y sencillo del ser humano, que sin soberbia y sin orgullo y sin ninguna pretensión humana, lo único que sea es transmitir a Jesús, es transmitir al Señor, es transmitir ese mensaje de nuestro Padre Celestial. Pidámosle al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entrar dentro de este don tan maravilloso, que nos dejemos guiar por Él, que nos dejemos orientar por Él, para poder comprender y entender nuestra propia realidad, la realidad de la otra persona, la realidad del mundo. Pensar y actuar como Dios. Lo necesitamos hoy más que nunca. El don del entendimiento. Oremos por todos y cada uno de los que viven en nuestra sociedad. Y oremos para que nuestros gobernantes sean dóciles a este don maravilloso, para que no nos dejemos deslumbrar únicamente de las ciencias humanas, sino que nos dejemos llevar y encaminar por la ciencia de Dios, que es su amor, que es su entrega y que es su capacidad de servicio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, dentro de la historia de la civilización humana, Jesús pasa como un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. No porque haya creado una ideología, no porque haya inventado algo, no porque haya sido descubridor de continentes, no porque haya elaborado una teoría matemática o de la física o de la química. Lo que nos enseñó Jesús es desde adentro y nos enseñó a amar, nos enseñó a servir, nos enseñó
a que el otro es mi hermano, a poner nuestros ojos frente a nuestro hermano, llevar nuestra mirada también ante el Señor y poder tener esa capacidad de servir y de amar a todos y cada uno de los que están a nuestro alrededor. Esa enseñanza de Jesús, por eso ha trascendido y ha pasado las fronteras del espacio y del tiempo. Y hoy se habla de Jesús. Por eso también quiero hacer una acotación para entender que nuestro Señor no fue ninguna clase de revolucionario, ni político, ni ideológico, como muchas personas a veces lo pretenden colocar. No. Jesús fue un hombre que revolucionó la forma de pensar desde dentro del ser humano. Fue un líder espiritual. Su interés fue un interés espiritual, porque Jesús sabía muy bien, él estaba lleno de ese don del entendimiento, porque era el mismo Dios, de que el ser humano posee allí en su interior una fuerza inagotable, una fuerza maravillosa que le ayudará a superar las circunstancias del mundo y obviamente le ayudará a seguir evolucionando. La evolución del ser humano, y esto lo dicen grandes antropólogos o grandes neurofisiólogos, el desarrollo del ser humano no está únicamente en la ciencia. El desarrollo del ser humano está cuando cada día avance mucho más en sus dimensiones humanas hasta llegar a la dimensión espiritual, a esas dimensiones de trascendencia. Esa es la evolución del ser humano. Nosotros evolucionamos en la medida en que nos parezcamos un poquito más a Dios y actuemos como Dios y pensemos como Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso no es ninguna clase de herejía. Ese debe ser el objetivo nuestro. Eso se llama santidad. Santidad se llama o es pensar y amar como Jesús nos enseñó que lo hiciéramos. Ese debe ser nuestro objetivo. Ese debe ser nuestro propósito en la vida. Queridos hermanos, oremos a través de estas oraciones de intercesión por la unidad entre las familias cristianas, por las comunidades religiosas, por la unidad de las familias, por la sanación de las mentes carnales entre los fieles, por todos los que estamos esperando aquí. Ven, oh bendito Espíritu de entendimiento, ilumina todos los corazones con tu luz de entendimiento, para que conozcan y crean en los misterios de salvación y vivan una vida inteligente para la salvación de sus almas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Padre, único Dios, ahora y por siempre. Amén. Hay unas oraciones de intercesión que encontramos en el libro La Brisa del Segundo Pentecostés, para que lo hagamos en este ambiente de retiro, en medio de estas condiciones en las que nos ha llevado la pandemia. Podamos tener estos espacios de orar, pero también hagámoslo con nosotros mismos. Si nosotros entendemos este misterio divino, tengan la seguridad que nuestras familias, nuestros entornos más cercanos lo lograrán entender. Y ese será nuestro grano de arena para la transformación de una sociedad que necesita comprender las palabras del que murió en la cruz, para que toda esta horrible noche que estamos viviendo pueda cesar, pueda parar, queridos hermanos. Los invito para que, abriéndonos a esa acción del Espíritu Santo, ustedes tengan un retiro muy exitoso, en el sentido de ir avanzando cada día más en esos niveles espirituales, crecer cada día más en esos niveles de acercamiento al Señor a través de este apostolado tan maravilloso y lindo en el que el Señor nos ha invitado a participar. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la bendición del Espíritu Santo los acompañe
los bendiga y los proteja siempre. Amén. Un feliz retiro para todos, que el Señor les permita crecer cada día más en ese conocimiento de Él, pero más que conocimiento, en ese entendimiento profundo de lo que es el Señor. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que Dios los bendiga.